Buenos hermanos, ¿cómo andan? Quisiera predicarles Efesios 1:18, donde dice que Pablo ora a Dios para que nosotros sepamos cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia suya en los santos. Y bueno, Pablo estaba orando a Dios para que entiendamos estas verdades espirituales que nos van a hacer conocer lo que Dios conoce acerca de la iglesia que Él rescató con su sangre en la cruz, hermanos. Y nos dio estas riquezas espirituales que hoy vamos a estar viendo, hermanos. Y para eso vamos a tener una palabra de oración, para que Dios nos ilumine. Padre Celestial, gracias por todas tus bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Queremos indagar más, Señor, en lo que tu Escritura dice acerca de esta herencia espiritual que tú nos diste, Señor. Cosa que hace a los ángeles anhelar y mirar tu riqueza en nosotros. Te pedimos que tú nos ilumines en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay personas que sobreviven cuando hay un cataclismo mundial. Por ejemplo, en la Gran Depresión de los Estados Unidos había una persona que tenía una riqueza en su propio suelo, y eso era el petróleo, y le hizo ser rico en una Gran Depresión. Todas las empresas que estaban allí, que pusieron dinero, personas con sus propias ganancias que invirtieron dinero en Wall Street, todos se fueron al pique, hermanos. Hubo una gran depresión en Estados Unidos. Pero, hermanos, hay muchos ahora cristianos y hay también gente religiosa que están invirtiendo en las cosas del mundo, del sistema de autosuficiencia, sistema mundano, enmascarado por la religión supuestamente, porque no es la religión verdadera. Invierten todo en eso, pero a la larga y a la ancha fracasan y viven en derrota, hermanos. Pero los que se aferran a la herencia espiritual que es de Dios, la riqueza espiritual que es de Dios, ellos van a fructificar, van a tener frutos 100 por 1 y no van a caer jamás. Y esto es lo que queremos entender ahora. ¿Cuál es esa riqueza? Para apropiarnos de esa riqueza. Al saber, implica que creemos, implica que nos apropiamos de esa riqueza, hermanos. Y el Espíritu, Pablo ora que el Espíritu mismo en nosotros nos dé esta iluminación espiritual para entender esta gran verdad, como dice en versículos anteriores. Entonces, hermanos, que tal vez algunos piensan que pueden vivir una vida espiritual como cristiano, pero derrotado. ¿Por qué? Porque están poniendo sus ojos en las otras empresas, en otros cristianos que se apropian por las cosas del mundo, por sus propias fuerzas, y entonces piensan que la vida espiritual es una vida en derrota, una vida amargada, siendo que la Escritura dice todo lo contrario. ¿Por qué entonces viven amargados? Porque no se apropian de las riquezas espirituales y ven solamente lo material, ven lo de otro, pero ven lo malo. Hay que ver lo bueno que es en Cristo Jesús. Por eso hay que seguir a buenos cristianos, como Pablo dice en muchos de sus escritos. Pero capaz que algunos dicen, yo sé que un cristiano puede vivir espiritualmente en victoria. Pero te hago un razonamiento. Si tú dices eso, que sí, que entiendes como que siempre un cristiano puede andar en victoria, pero si tú mismo pasas mucho tiempo pensando en cómo vos podés solucionar los problemas, en cómo vos podés hacer algo para solucionar, todo es centrado en vos, en tus propias fuerzas, ¿qué puedo hacer para mejorar? ¿Qué puedo? Acá hay un error, mira si cometo este error. Acá hay un montón de pozos, como dije en una ilustración. Tengo que tener cuidado. Y vivís de una manera no libre, vivís enfocado en ti mismo. Vas a andar así en depresión. Y implica que estás siguiendo también, como los otros, una religión centrada en uno mismo y no en las riquezas espirituales
de Dios y por lo tanto vas a vivir derrotado porque tus propias fuerzas no puedes vencer algo que es espiritual, alguna vida espiritual donde hay una lucha entre huestes malignas y tu propia carne y el mundo. No puedes vencer solo, hermano. Esto pasó con los de Galacia también, pero para todo creyente implica también que puede vivir así, si se enfocan sí en sus propias fuerzas. Y solamente el que se apropia de la herencia espiritual de Dios, este va a vivir rico entonces, sí, espiritualmente, rico espiritualmente, hermanos. Por lo tanto, mi proposición es, aprópiate de la herencia, vive de la herencia espiritual que Dios te dio, hermanos. Y para eso, tenés que saber algo. Antes ya vimos que en el mensaje anterior, que tenés que saber que Dios te dio la herencia y que Dios a ti te constituyó como heredero de la herencia. Pues estás con la justicia de su Hijo, estás identificado con Cristo, como vimos en los mensajes anteriores. Y ahora te voy a hacer las otras dos planas principales del periódico de Dios para que tú sepas. Las otras planas principales del periódico donde aparece la noticia de Dios para ti, para que tú te apropies de la herencia. La noticia es que te va a hacer apropiar de la herencia, es saber cuál es el origen de la herencia. Esto te va a dar a ti un fuerte deseo espiritual promovido por el Espíritu para querer apropiarte de la herencia, sabiendo la primer plana principal del periódico, el origen de la herencia. Y vamos a ver la dos. Esta sería la segunda plana principal del periódico y ahora la tercera, que es la herencia en el creyente. Esa es la segunda plana principal del periódico, que está en el creyente. Como dice el versículo, ¿cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Ese es el punto número 2. Pero vamos al primero. ¿Cuál es el origen de la herencia? Pues dice, ¿cuáles de las riquezas de la gloria de su herencia? Entonces tenemos que, si queremos apropiarnos de la herencia, tenemos que saber qué es la herencia. ¿Cuál es su herencia de Dios? Y también, ¿de dónde viene esa herencia? Tenemos que saber más sobre esa herencia. ¿A qué se refiere Pablo aquí? Entonces, para responder la primera pregunta, ¿qué es su herencia? Para saber el punto número 1 de la primera plana principal, ¿cuál es el origen de su herencia? ¿De dónde salió la herencia? ¿Qué es la herencia? El origen, ¿de dónde viene esa herencia de Dios? Para que nosotros nos apropiemos de la herencia, porque esto nos va a causar a nosotros un fuerte deseo de saber las cosas que tenemos en Cristo, en Dios. Tenemos que saber el origen de su herencia. Entonces, para responder la primera pregunta que yo les dije, ¿qué es su herencia? Para así saber cuál es el origen, tenemos cuál es su herencia. Yo respondo, es todo lo que Dios tiene, es su herencia, es lo que Dios tiene, hermanos. Esa es la herencia, es todo lo que Dios tiene referente a lo espiritual. ¿Por qué digo referente a lo espiritual? Porque, hermanos, si es la herencia de Dios, hermanos, quiere decir que aún, y es referente a lo espiritual, quiere decir que Dios siempre tuvo esa herencia espiritual, hermanos. Porque estaría mal decir que Dios tuvo una herencia espiritual solo cuando creó el universo o cuando nos creó nosotros. No, hermano. Dios siempre existió y cuando Él no tenía el universo hecho todavía, Él siempre era rico espiritualmente, siempre tenía esa herencia espiritual que ahora nos va a comunicar, hermanos, que nos dio, hermanos. Por lo tanto, hay que saber cuál es el origen de la herencia, si es que tuvo origen y no tuvo origen, pero si procede de Dios la herencia. Es todo lo rico que Él es, todo lo espiritual que Él es. Desde la fundación del mundo, Él tenía una herencia rica. Él siempre fue rico espiritualmente. Y eso nos dio a nosotros. Porque es eso lo que luego Efesios 3, Pablo ora diciendo que Él, conforme a las riquezas de su gloria, os fortifique nuestro hombre interior, de acuerdo a las riquezas de su gloria. El Padre de gloria, Él siempre fue rico espiritualmente, hermanos. Y su herencia espiritual entonces no se refiere a la herencia física de que todo pertenece a nosotros, el universo, esto, sino aquí a lo espiritual, hermanos. Y claro, también lo material y eso, pero eso es lo material
Es como la evidencia también del amor de Dios, de la riqueza que tiene para nosotros. Amén. Y Dios ya antes de la fundación siempre tenía. Y esa riqueza espiritual nosotros ya tenemos, hermanos, por medio de Cristo, por la obra de Él en la cruz, por el plan de Dios que hizo enviar a su Hijo para morir por nosotros, pecaminosos. Pero Jesús tuvo gran misericordia por medio de la voluntad de Dios y nos amó con un amor, grande amor, como Efesios va a decir, que tenemos que conocer más ese amor cada día, porque ahí sale riquezas espirituales, a saber cuál es el amor de Cristo por nosotros, hermanos. Y sigue siempre teniendo ese amor. Es una fuente interminable de riquezas espirituales que Él nos da y que nos dio ya, hermanos. Y esa herencia siempre existió, ese amor, todas esas riquezas espirituales de Dios que nos da ese poder vivificador en nosotros, siempre existió. Pues el Padre siempre existió, Dios siempre existió, Jesús siempre existió, el Verbo siempre existió, el Espíritu siempre existió. Y esa herencia viene con Dios, es de Él, hermanos. La herencia siempre existió y es incorruptible e inmarcesible, hermanos. Son las riquezas espirituales de Dios. Claro que Dios nos va a dar materiales también. Juan 14 dice que yo voy al Padre y os preparé el lugar. Pero ahí vemos también el amor de Dios, el amor de Jesús para con nosotros, que nos dio el Consolador, el Espíritu también, para nosotros. Y quiero hacerles, hermanos, cautivarles a ustedes, para que entiendan que ya tenemos esas riquezas espirituales que Dios nos dio por medio de su Hijo. Un día, un millonario tenía tanta plata que quiso hacer su propio banco, cosas que pasan. Y bueno, ya se estaba volviendo medio viejito, bueno, no tan viejo, y quiso hacer su testamento para decidir quién se iba a quedar con su gran fortuna. Era tremendo millonario. Entonces pensó mucho, se mató el seso y iba a anotar la herencia y el testamento y luego le iba a dar al abogado para hacerlo oficial, ¿no? Pero un día antes le llama a alguien y le dice: che, robaron tus bancos que creaste, robaron, te dejaron seco. Fue tal grave esa noticia que sufrió un paro cardíaco. Claro, esto es una historia inventada, pero depositó su confianza en sus propias riquezas, en sus bancos que podían proteger su dinero, pero se desilusionó. Fue tanto que recibió un paro cardíaco. También así, todo creyente que no entiende que las riquezas están en Cristo, que las riquezas son de Dios, que son allí, es un banco que inmarcesible, es un banco espiritual que siempre existió y no se puede contaminar, es una energía que nunca se pierde, siempre es renovable y que siempre aumenta más todavía porque es infinita la riqueza de Dios. El que no entiende eso, hermanos, y se aferra en sus propios bancos espirituales, entre comillas, capaz que va a recibir algunos frutos visibles, pues el diablo le ayuda para que siga confiando en sus propias. Pero no, a la larga o la ancha, y más probable es en el corto plazo si es verdadero creyente, Dios le va a mostrar que no puede confiar. Y no va, ¿por qué? Porque va a caer, hermanos. No va a poder luchar contra ladrones que van a querer robar y van a poder robar los bancos que nosotros queremos hacer y poner nuestras riquezas espirituales, nuestros esfuerzos, nuestras acciones como Caín quiso hacer, hermanos, van a caer, van a ser robados y van a caer en desilusión y así van a vivir una vida en derrota. Y en cambio, el que tiene fe en la obra de Dios, que Dios en su gracia no solo le perdonó los pecados, sino que también le dio la herencia, su justicia, para que recibiese la adopción de hijos, ese va siempre a andar victorioso porque no mira su propio yo, sino que mira la justicia de Dios, lo celestial, lo espiritual, que eso es lo que realmente fortifica y da poder al creyente. Bueno, es una herencia inrobable y ninguna
hueste maligna nos sacará. Esta gran bendición. Entonces, hermanos, ¿por qué no aceptas que tienes ya una riqueza espiritual? ¿Por qué no aceptas esto, hermano? Que ya tienes toda bendición en los lugares celestiales con Cristo Jesús, hermanos. Tienes toda bendición espiritual en Cristo Jesús. ¿Por qué no aceptas esto? Y Dios es el que te hizo dar todas esas bendiciones por medio de la obra de Cristo en la cruz por ti, hermanos. No hay ningún ladrón profesional que pueda robarle a Dios. Nadie. Tú sos rico. Y esto tienes que entender, hermano. Sos rico y esto te hará actuar como rico, hermano. A lo contrario, vas a querer hacer tu propio banco espiritual. Vas a poner tu confianza en cosas materiales y no en las espirituales. Y no en la herencia de Dios. Por eso vamos a pasar ahora al número punto 2, que te dice que la herencia de Dios ya tienes en ti mismo. No solamente que tienes que saber el origen de la herencia, que es de Dios, que te va a dar un gran aliento para vos aferrarte en las riquezas de Él y no las que tú puedes fabricar, sino que también la herencia está en ti. Dice la herencia que está en los santos. Y bueno, les explico por qué digo esto. ¿Por qué la Biblia dice esto? Colosenses 1:27 dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria, lo mismo que dice este pasaje, las riquezas de la herencia en los santos, que dice a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Vieron que aquí Dios ya te dice que la herencia que tú tienes es Dios mismo por medio de Jesús, por medio del Espíritu Santo en ti? Esto es una riqueza de la gloria inmensurable que aún los profetas del Antiguo Testamento indagaban acerca de esta gracia y que ahora nosotros tenemos y nos apropiamos de la herencia espiritual mucho más, hermanos, que ellos, pues Dios nos posibilitó más bendiciones en esta herencia, hermanos, que tenemos ahora. Y es toda la persona de Dios, es su riqueza en nosotros, es su riqueza espiritual, es Cristo mismo viviendo, es la divinidad viviendo en nosotros. Las riquezas de su gloria es la esperanza de Cristo, es la Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esa es la mayor riqueza que nadie puede robar. Segunda de Pedro 1:4 también dice que llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Gálatas 4:5, como les dije, dice que Jesucristo vino para redimir, sí, a los que estaban bajo la ley. Qué gran bendición, y hay que entenderlo. Hay cristianos que no entienden, que nos vino a sacar ya y ahora estamos muertos al pecado. Pero no solamente nos perdonó todos nuestros pecados. Tal vez muchos cristianos entienden, sí, Jesús ya me perdonó todos mis pecados, presentes, pasados y futuros. Pero no entienden que también les da la fuerza para vivir la vida cristiana por medio de Cristo, hermanos. No entienden que luego el versículo luego dice, vamos a leer de vuelta, Gálatas 4:5, Jesús vino para redimirse a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Los ángeles no son hijos, pero nosotros sí, no solamente nos perdonó nuestros pecados, sino que nos dio la adopción, recibiésemos la adopción de hijos. Somos hijos, pasamos a ser naturaleza divina, potestades de ser hechos hijos de Dios nos dio Dios, a los que recibieron a Jesucristo por la fe. Y hay gente que cree que Jesús solo perdonó nuestros pecados y ahora hay que vivir por nuestras propias fuerzas, como los Gálatas, que comienzo recibieron el perdón de pecados y creyeron en el Evangelio, pero luego empezaron a vivir por sus propias fuerzas, pero no entienden que recibimos también la justicia del Hijo y recibimos el poder del Hijo para actuar, recibimos las riquezas espirituales diariamente para actuar de acuerdo a ese banco que nunca se va a quemar, nunca se va a perder, nunca va a entrar en un declive económico, nunca va a entrar en eso, hermanos. Es el banco espiritual de Dios. Por eso Pablo ora para que los creyentes conozcan lo que son en Cristo. En Cristo tenemos todo. Lo que Dios conoce de ustedes, ese amor que nos eligió ya desde antes de la fundación del mundo, que nos adoptó como sus hijos en amado, habiendo predestinado, que nos dio el Espíritu, ese amor
el gran don de la justicia y de la gracia que obtuvimos, hermanos. Cosa que Adán ni a palo nos dio. Y nosotros recibimos la justicia del Hijo de Dios, por el cual ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero también recibimos no solo la justicia del Hijo, sino también la vida en poder hoy en día. No solamente algo legal o algo en posición, sino que recibimos el poder para vivir gozosos, en paz, libres, vivir una vida llena de los frutos que vamos a tener en Cristo, pues nos apropiamos ya de las riquezas de su herencia y vivimos porque Jesús vive en nosotros, porque Él vive, yo vivo, y este es el misterio que antes no se dio a conocer y ahora sí, y lo que Pablo estaba predicando en sus cartas, hermanos, la esperanza de gloria, las riquezas de la gloria que es Cristo en vosotros, Colosenses 1:27. Esa es la divinidad, hermano, que te hará vivir a ti su vida resucitada, que resucitó de entre los muertos para que nosotros andemos en vida nueva, victoriosa. Y esta es la gran riqueza que nos hará vivir ricos espiritualmente. El Cristo resucitado en ti. Un ejemplo, Eliseo, él actuó mucho con poder del Espíritu. Él recibió la doble porción del Espíritu de Elías, de tal manera que con su manto hacía así y podía dividir las aguas, podía resucitar personas, podía hacer flotar el hacha con el poder del Espíritu, podía convertir tinajas en aceite, podía sacar el veneno de algunas comidas ahí, y podía hacer muchas cosas espirituales, podía saber lo que pensaba el rey en su cámara secreta para ayudar al rey de Jerusalén. Sabía todo, tenía el poder de hacer ver lo espiritual a su siervo Giezi, tenía todo el poder espiritual. Y él también, aún muerto, cuando él murió le enterraron en una tumba, Eliseo, y la tumba estaba ahí en un camino. Sucede que quisieron llevar a algunos muertos en un carruaje, algunos llevaron en el carruaje y justamente pasó algo y los muertos del carruaje cayeron en la tumba de Eliseo, que estaba muerto. ¿Y saben qué? Cuando los muertos tocaron la tumba de Eliseo, los muertos resucitaron. Esto representa que aún muerto Eliseo, por el Espíritu, no sé, algo Dios nos quería mostrar, que era capaz de resucitar. Era tan el poder de Eliseo que podía resucitar personas. ¿Cuánto más entonces el Cristo que no solo está muerto, sino que resucitó y vive en nuestros corazones? ¿Cuánto más Él nos podrá hacer nosotros vivir en una vida victoriosa en Cristo Jesús, viviendo y experimentando el poder de su resurrección día a día, minuto a minuto, apropiándonos de las riquezas espirituales que está en Cristo, en Dios, el Espíritu Santo, en nosotros, hermanos? Porque hay muchos que quieren entonces depender de sus bancos carnales. Termino con esta ilustración. Vieron que existe el número infinito, que nunca se puede alcanzar el número del infinito, solamente es una idea, porque el número sigue aumentando, es el infinito. Así también son las bendiciones de Dios en el creyente, hermano. Es infinito las bendiciones, pues viene de un Dios que no tiene límites. Es el Dios de toda riqueza espiritual, hermanos. No existe un banco humano que pueda contener todas esas bendiciones espirituales, pues siempre se va agrandando las riquezas espirituales, pues es de Dios, es infinita la riqueza de Dios, es perfecta, está completa. No sé si puedo decirle que siempre se va agrandando, no, Dios es un Dios que supera todo mente humana, ya hizo algo infinito ya, y Él tiene acceso a todas esas bendiciones ya, infinita. Y así como eso infinito, tú tienes el poder por el Espíritu, por Cristo viviendo en ti, de vivir de acuerdo a esas bendiciones espirituales, como les dije en mensajes anteriores. Y es una fuente que nunca se termina, una fuente de bendición que siempre está ahí, largando bendiciones, hermano. Y esa fuente está en ti.
es como Jesús dijo, que el Espíritu en nosotros va a correr ríos de agua viva, hermanos. Siempre va a estar vivo tu ser, porque Cristo vive en ti. Es como en las represas, que siempre sale energía de allí y nunca se termina, y más todavía la represa de Dios, hermanos. Es así como, ¿vieron? Así como que el viento siempre está soplando y hace rodar las hélices de los molinos y genera energía. Así también hermano, las bendiciones infinitas de Dios que nunca van a parar y siempre van a hacer mover tu vida aquí para producir frutos espirituales, pues Cristo mismo está en ti. Él es, hermanos, la fuente de energía interminable y espiritual para ti, hermanos. Entiende el origen de esta herencia, de dónde procede el Dios infinito, y entiende que está en ti por medio de Cristo, hermanos. Hermanos, con esto me despido y que tengan un buen día en Cristo Jesús.